Muy buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre el cine dadaísta y de vanguardia, encabezado por Man Ray y Marcel Duchamp. A lo largo del video hablaremos sobre qué es la corriente, algunas de sus características básicas, las películas más importantes al igual que los directores más importantes, el impacto que tuvo esta corriente en el mundo y su ideología. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, esta parecía no acabarse. Fue entonces cuando personajes como Hugo Boll y Emil Jannings fundaron el Cabaret Voltaire, que se localizaba en Zúrich, Suiza. Fue ahí en donde nace el dadaísmo, un movimiento cultural y artístico que se caracterizó por la oposición del concepto de razón instaurado por el positivismo. Los jóvenes dadaístas en este cabaret propusieron un extremismo radical que nació por el descontento por la guerra que se estaba viviendo, en donde expresaban su rechazo hacia la sociedad y propusieron el empezar de cero al negar los valores y prejuicios en los que se basaba la sociedad burguesa. Sus raíces tienen una influencia tanto romántica de los poetas simbolistas que buscaban plasmar sus sueños y fantasías por medio de la ilusión del símbolo, como de filósofos pesimistas, tales como Schopenhauer y Nietzsche. La primera fase de los dadaístas, o el comienzo del dadaísmo, se caracterizó por ser improvisado y espontáneo, y se define por la palabra nil, que significa nada, ya que ellos creían que nada debía de conservarse y que todo debía de ser destruido. La negación no es hacia el arte en sí mismo, sino hacia la institución del arte. No se buscaba tener un sistema y la ley que vigila la creación es el azar. Muchos jóvenes ligados de alguna manera al arte sintieron que esta corriente era la justificación de su angustia hacia el mundo y de su desesperación ante la impotencia causada por la guerra. Nació como vocero del descontento de un sector de la burguesía, así como la realidad misma y la sociedad en general. El dadaísmo cuenta con dos fases, la primera, la negación, y la segunda, la construcción. La primera para destruir con los cánones estéticos de la sociedad burguesa y la segunda para, mediante la espontaneidad, aleatoriedad y el azar, crear arte. Características del dadaísmo. Dentro de la primera característica, sabíamos que el dadaísmo se burlaba del artista burgués y de su arte. La segunda característica es que contaban con un espíritu rebelde y totalmente nuevo a lo que ya se veía en las otras vanguardias. La tercera característica es que tenía un cuestionamiento a lo que era el arte. Se preguntaban en realidad qué es el arte y si todo esto es arte. Cuarta característica hablaba un poquito sobre las reglas fijas que tenían que imponer al componer una obra. La primera regla es que no existe ninguna regla. La quinta característica es que el dadaísmo buscaba el deseo de revelar lo invisible a través del cine. La sexta característica, lo que buscaba principalmente, era la búsqueda del caos y del desorden. Séptima característica es que dentro del dadaísmo mostraban un contenido totalmente ilógico a lo que ya se veía anteriormente. Otra característica es que contaban con un rechazo completo hacia el nacionalismo. Y por último, también eran una crítica hacia el consumismo y el capitalismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su compañero Roy Castañeda y les voy a platicar sobre los directores más importantes del cine dadaísta y de vanguardia.
Dentro de esta corriente podemos encontrar varios directores, pero únicamente les voy a platicar sobre 3 que yo creo que han causado un gran impacto en este tipo de corriente. En primer lugar vamos a hablar sobre Emanuel Radzinsky, o mejor conocido como Man Ray. Este director nace en Estados Unidos en el año de 1890. Man Ray crea lo que conocemos hoy en día como Dada neoyorquino junto con Francis Picabia y Marcel Duchamp, de quienes hablaré en un momento. Entre las principales películas de Mann podemos encontrar Emak Bakia, filmada en 1926, y L'Étoile de Mer o La Estrella de Mar, filmada en 1929. Prosigamos a hablar ahora sobre René Clair. René Clair nace el año de 1898 en Francia. Su principal contribución al cine dadaísta fue su película que lleva de nombre Entre Acto, filmada el año de 1924. Misma en la que pudo colaborar con el que ya mencionamos Man Ray y Marcel Duchamp. Ahora sí, vayamos a hablar sobre quién es ese Marcel que tanto se menciona. Marcel Duchamp fue un cineasta nacido en el año de 1887 en Francia. Marcel fue alguien que llegó a hacer historia. Es importante recalcar que él no encontró comodidad grabando sus obras en otro lugar hasta que llegó al cine dadaísta, mismo género en el que dejó huella con sus películas como Anemic Cinema, filmada en el año de 1926, y The Witch's Cradle, grabada en 1943. Otro gran aporte de este personaje es su creación del conocido Ready Made, y vaya que llegó a cambiar la manera de ver el arte. Hay una frase célebre de Man Ray que resume un poco lo que buscaban todos estos directores con esta corriente. La búsqueda de la libertad y el placer, eso ocupa todo mi arte. Como ya mencionaron mis compañeros, el dadaísmo se creó durante la Primera Guerra Mundial el 5 de febrero de 1916 en Suiza, en el Cabaret Voltaire por refugiados. El dadaísmo se trata de romper con los paradigmas establecidos y lanzar una crítica a la burguesía, al arte y a la modernidad. Ellos lo hacían a partir de la provocación, lo absurdo y el azar. En general, esta época se caracterizó porque los artistas empezaron a cuestionar el significado del arte a través de la experimentación. El dadaísmo está presente en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Varias técnicas que usaban las podemos ver en la actualidad. La implementación de nuevos materiales. Los dadaístas explotaban la posibilidad de usar objetos de la vida cotidiana en el arte, como alambre, madera, tela, latón o incluso clavos. En la escritura se dejó de lado cualquier estructura gramática y se hicieron textos ilógicos y difíciles de comprender. En la fotografía comenzaron a hacer collages ilógicos y con esto revirtieron la principal función de la fotografía, que es plasmar la realidad. También los dadaístas empezaron a mezclar representaciones de teatro con declamaciones de poesía, música y arte, las cuales llamaron performance. La aparición de los ready-made. Los ready-made son objetos de la vida cotidiana que, al ser descontextualizados y firmados por el artista, pierden su utilidad y obtienen un nuevo significado. En el cine, los dadaístas rechazaron la narrativa para generar una sucesión de imágenes en donde estaban presentes la geometría, la abstracción, el juego de palabras, objetos cotidianos y el fotomontaje. En mi opinión, el dadaísmo tuvo una gran influencia, ya que no solo cambió la perspectiva de ciertas cosas ni algunas técnicas, sino que cambió por completo la postura que se tenía, lo cual obligó a la sociedad a reflexionar sobre el concepto de estética y del arte. En pocas palabras, crearon un antiarte. El dadaísmo fue un movimiento que abarcó todos los géneros artísticos en el cual todo estaba permitido. A este movimiento le debemos el collage, los murales y sobre todo el haber sacado el arte de los museos y de la casa de los burgueses. Esto sucedió gracias al pensamiento liberal y revolucionario, ya que los dadaístas pensaban que el arte debía ser popular y no solo para la clase alta.
La ideología dadaísta se caracteriza por rechazar la lógica, razón y estética moderna artística, en especial el capitalismo. Sus raíces son la preguerra, avant-garde, el antiarte y el expresionismo de 1913. En la expresión como la pintura, también se representa una protesta anticolonial, lo absurdo e irracional. Expresiones como la fotografía, donde lo absurdo y lo irracional predominan. O la escultura, que representa caos e irracionalidad en su totalidad, siendo un antiarte. La filosofía dadaísta es la más enferma, paralizante y antiestética. El dadaísmo llegó a romper todos los paradigmas estéticos del cine. La película más conocida de esta corriente fue dirigida y producida por Marcel Duchamp en 1926. Anemic Cinema es un cortometraje experimental que combina rotaciones de espirales en contra de las manecillas del reloj y frases en francés sin ningún tipo de sentido a modo de aliteraciones. Las imágenes sugieren escenarios eróticos, aunque para muchos no son más que ilusiones ópticas que acompañan el juego de palabras. Por otro lado, el fotógrafo, pintor y cineasta americano Man Ray es también uno de los productores más reconocidos de esta corriente. Su película El retorno a la razón, de 1923, sigue los principios de la técnica del automatismo, combinando imágenes tomadas con cámara y radiogramas en movimiento en un fondo negro sin ningún marco de coordenadas. Otras películas que destacan es Entreacto de René Clair, The Starfish y Emma Bacchia de Man Ray y The Seashell and the Clergyman de Germaine Dulca. Como sustento a la idea de ruptura de la estética tradicional, Marcel Duchamp dijo: "El arte tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías estéticas".